Recuerdas que siempre te engañas a ti mismo. Dices, lo haré, y nunca lo haces. Te repites una y otra vez que lo harás, pero nunca lo haces. En cambio, a los demás sí les cumples. Ahí sí apareces, ahí sí te esfuerzas. Hoy el lobo tiene algo que decirte, y te lo va a decir sin vueltas. La persona a la que más le fallas no está afuera. No es tu jefe, no es tu familia, eres tú. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ya ni te das cuenta. Ya se volvió normal. Ya no lo sientes como un fallo. Lo llamas flexibilidad, lo llamas paciencia, pero en el fondo sabes lo que es. Es que te estás fallando a ti mismo todos los días y lo estás dejando pasar. Mira, piénsalo bien. ¿Cuántas veces esta semana te dijiste, voy a hacer esto y no lo hiciste? No lo que le dijiste a alguien más, lo que te dijiste a ti cuando estabas solo. Ese acuerdo que hiciste contigo en silencio y que rompiste sin que nadie te viera. Y lo más grave es que no te dolió mucho. Te dijiste, bueno, mañana. Y listo. Seguiste con tu día como si nada. Porque total, ¿quién te va a reclamar algo? Nadie. Y ahí está el problema. Que como nadie te dice nada, tú tampoco te dices nada. Y así se va pasando el tiempo. Los psicólogos tienen un nombre para eso. Lo llaman autoengaño, que es cuando el cerebro te fabrica una excusa para que lo que no hiciste no te pese tanto. Y funciona muy bien, demasiado bien. Te dice, estaba cansado, no era el día, mañana lo hago mejor. Y tú le crees, siempre le crees. Y así llevan meses algunas cosas que ibas a hacer. Ese proyecto ahí parado, esa decisión que no terminas de tomar, ese cambio que te prometiste y que sigue esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. El lobo no hace eso. Cuando el lobo decide algo, lo hace. No porque todo esté perfecto, sino porque sabe que cada vez que se falla a sí mismo, pierde algo importante. Pierde confianza en lo que él mismo se dice. Y un lobo que no se cree a sí mismo, deja de funcionar, deja de avanzar, deja de ser lo que es. Por eso el lobo se toma en serio lo que se promete, aunque sea algo pequeño, aunque nadie esté mirando. Y tú puedes hacer lo mismo, pero primero tienes que entender algo. Cada vez que te dices, mañana empiezo, y no empiezas, tu cabeza lo anota, lo guarda, y cada vez que eso se repite, tu propia mente empieza a no creerte. No es algo que se inventa. Así funciona el cerebro. Se basa en lo que haces de verdad, no en lo que piensas hacer. Entonces, si llevas tiempo rompiéndote promesas, tu mente ya aprendió que lo que tú te dices no pesa. Y mientras eso no cambie, es muy difícil que algo cambie de verdad en tu vida. Decreta conmigo. Mi palabra conmigo mismo vale igual que mi palabra con los demás. Porque reconciliarte contigo mismo no empieza con un plan enorme ni con grandes cambios de golpe. Empieza por una sola cosa, por empezar a tomarte en serio lo que te dices a ti mismo, por tratarte con el mismo respeto que le das a otros cuando les prometes algo. Porque si le cumples a todos menos a ti, lo que le estás diciendo a tu propia cabeza es que tú eres el último de la lista, y eso te va cambiando por dentro, despacio, sin que casi lo notes, hasta que un día ya no te crees ni a ti mismo. Y mira, sé que suena fuerte, pero alguien tenía que decírtelo así, sin rodeos, porque hay mucha gente por ahí dándote consejos bonitos, frases motivadoras, cosas que se leen bien pero que no cambian nada. El lobo no hace eso. El lobo te dice la verdad aunque duela un poco. Y la verdad es esta. Llevas demasiado tiempo siendo el primero en fallarte y el último en exigirte algo. Y eso tiene que parar. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Porque cada día que pasa sin que te tomes en serio a ti mismo es un día que le regalas a la versión de ti que no quieres ser. Y tú ya sabes qué versión quieres ser. Por eso estás aquí.
Por eso llegaste hasta este vídeo. Algo dentro de ti todavía quiere cambiar eso, y ese algo es suficiente para empezar. Bien, ya sabes que te estás fallando, ya lo reconociste, pero ahora viene la parte que a casi nadie le gusta escuchar. Reconocerlo no es suficiente, porque hay personas que llevan años sabiendo que se fallan y siguen igual. Saben que deberían cambiar, saben que están postergando todo, saben que el tiempo pasa y ellos siguen en el mismo lugar. Y aún así no hacen nada. ¿Por qué? Porque saber algo no te mueve. Lo que te mueve es decidir de verdad. Y decidir de verdad duele, porque significa que ya no tienes excusas. Mira, el problema no es que no tengas fuerza de voluntad. Eso es mentira que te contaron. El problema real es que nunca te tomaste en serio como tu prioridad. Siempre hay algo más urgente. Siempre hay alguien que necesita algo primero. Siempre hay una razón para dejarte de último. Y así llevas años, poniéndote al final de la fila en tu propia vida, atendiéndole la vida a todos menos a ti. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío. ¿Por qué sientes que estás viviendo pero no avanzando? Pues ahí está la respuesta. El lobo nunca se pone de último. Nunca. Porque sabe que si él no está bien, no puede hacer nada bien. No puede cuidar su territorio. No puede avanzar. No puede ser lo que tiene que ser. Por eso el lobo se cuida primero. No por egoísmo, sino porque entiende algo básico que mucha gente no quiere aceptar. Que si tú no te pones primero en tu lista, nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a venir a decir, oye, ya es hora de que te cuides, ya es hora de que cumplas lo que te prometiste. Eso no pasa. Eso solo lo decides tú. Y aquí viene algo que quiero que te grabe en la cabeza. Cada vez que te pones de último, cada vez que dices, primero resuelvo esto y luego me dedico tiempo a mí, estás mandando un mensaje muy claro a tu mente. Le estás diciendo que tú no eres importante. Y la mente te cree. La mente aprende de lo que haces, no de lo que piensas. Entonces, si llevas tiempo tratándote como si fueras lo menos importante, tu mente ya asumió eso como verdad. Y desde ahí es muy difícil creer en ti mismo. Muy difícil confiar en lo que te propones. Porque en el fondo ya aprendiste que contigo no se cumple. Esto tiene un nombre en psicología. Se llama jerarquía de compromisos. Y básicamente dice que la forma en que priorizas tus compromisos le muestra a tu cerebro qué tan valioso eres para ti mismo. Si siempre rompes los compromisos contigo y cumples los de afuera, tu cerebro concluye que eres menos valioso que los demás. Y eso no es solo un problema de autoestima, es un problema que se mete en todo, en cómo tomas decisiones, en cómo te relacionas, en cómo enfrentas los problemas, en todo. Decreta conmigo. Hoy empiezo a ponerme primero en mi propia lista. Porque el cambio no empieza cuando todo esté listo. Empieza cuando tú decides que ya basta de dejarte de último. El lobo no espera el momento perfecto para actuar. Actúa con lo que tiene, desde donde está, sin esperar que alguien más le dé permiso. Y tú puedes hacer lo mismo, hoy, ahora mismo, sin excusas, sin esperar mañana, porque el mañana que siempre te estás prometiendo ya debería haber llegado hace tiempo. Y una cosa más antes de seguir. Deja de esperar sentirte motivado para actuar. Eso es al revés. La motivación no llega primero. La acción llega primero y la motivación viene después. El lobo no espera tener ganas de cazar para salir a cazar. Sale, se mueve y en el movimiento encuentra el impulso. Así funciona esto. Así funciona la mente humana también. Cuando actúas, aunque sea en pequeño, el cerebro libera dopamina. Te sientes mejor. Quieres seguir. Pero si esperas sentirte bien primero para actuar, puedes esperar sentado. Eso no llega solo. Lo produces tú con lo que haces. Y lo produces hoy, no mañana.
quiero que pienses en algo. Imagina a una persona que lleva 5 años diciéndose que va a empezar a cuidarse, que va a hacer ejercicio, que va a comer mejor, que va a arrancar ese proyecto que tiene guardado en la cabeza desde hace quién sabe cuánto. 5 años. Y sigue en el mismo lugar. Pero eso sí, con una colección impresionante de excusas nuevas cada semana. Porque eso sí lo hace bien. Inventar razones para no moverse las tiene de sobra. Y lo peor es que se las cree. Se las cree todas. Esa persona existe. Está en todas partes. Y si eres honesto contigo mismo, en algo te reconoces ahí. Aunque no te guste admitirlo. Eso es lo que pasa cuando llevas tiempo fallándote. No es solo que las cosas no avanzan, es que tú mismo dejas de creer que pueden avanzar. La Universidad de Florida estudió a personas que rompían sus compromisos propios de forma repetida. Y lo que encontraron no tiene mucho misterio, pero sí da para pensar. Con el tiempo, esas personas desarrollaban lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, que es cuando tu mente aprende que no importa lo que intentes, el resultado va a ser el mismo. Y desde ese punto ya no intentas nada, no porque seas flojo, sino porque tu propio cerebro ya sacó sus conclusiones sobre ti. Y claro, con la ayuda que le diste para llegar ahí, no se puede culpar al cerebro. Y las consecuencias de eso no se quedan solo en lo que no hiciste, se meten en todo, en el trabajo, en las relaciones, en cómo te ves cuando te miras al espejo por las mañanas. Hay personas que llevan años sintiéndose menos que los demás, sin entender muy bien de dónde viene eso. Y muchas veces viene exactamente de aquí, de años y años de fallarle a la persona más importante de su vida, a ellos mismos. Pero bueno, total, siempre hay algo más urgente que atender primero, ¿verdad? El lobo que deja de confiar en su propio instinto, deja de cazar. No porque se quede sin fuerza, sino porque pierde algo bastante más importante que la fuerza. Pierde la certeza de que puede, y sin esa certeza se paraliza. Se vuelve de esos que esperan y esperan el momento perfecto. Y en la naturaleza, un lobo que espera demasiado se queda sin comer. En tu vida pasa exactamente lo mismo. El que lleva años esperando el momento perfecto para cumplirse algo, se queda sin vivir la vida que pudo haber tenido. Pero tranquilo, siempre puede esperar otro año más a ver si llega ese momento. Piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque no estabas listo? ¿Cuántas veces dijiste, después lo hago? Y ese después tiene ya más años que algunas relaciones que conoces. ¿Cuántas versiones de ti mismo quedaron a medias porque te fallaste antes de darles una oportunidad real? Eso tiene un costo. No un costo que se ve en ningún papel. Un costo que se siente de noche cuando todo está en silencio y tu cabeza empieza a hacer las cuentas de todo lo que no hiciste. Y ahí ya no hay excusas que valgan. Ahí estás tú solo, con la verdad. La pregunta ya no es si puedes cambiar, eso lo sabes. La pregunta es si de verdad vas a decidir hacerlo o si vas a seguir esperando el momento que nunca llega. El lobo no nació siendo lo que es, se hizo, a base de decisiones reales, a base de moverse aunque no tuviera ganas. Y tú puedes hacer lo mismo, pero tiene que ser hoy, porque mañana ya sabes cómo termina esa historia. Y mira, no te lo digo para que te sientas mal. Bueno, un poco sí, porque a veces hace falta que algo duela para que por fin se mueva. El lobo no te va a decir que todo está bien cuando no lo está. Eso lo hacen otros. El lobo te dice la verdad aunque incómode. Y la verdad es esta. Cada día que decides seguir igual es un día menos para la vida que podrías estar viviendo. Y ese es el precio más caro que existe. Mucho más caro que cualquier esfuerzo que te cueste empezar hoy. ¿Sabes cuántos años puede llevar una persona prometiéndose que va a cambiar sin que nada cambie? Más de los que quisiera saber.
Porque el problema no es la intención. La intención la tienen casi todos. El problema es la decisión. Y decidir de verdad incomoda. Porque decidir significa que ya no puedes culpar a las circunstancias. Ya no puedes decir que no tuviste tiempo. Ya no puedes decir que nadie te apoyó. Cuando decides de verdad, lo que pasa después es tu responsabilidad. Y eso da miedo. Claro que da miedo. Pero quedarte donde estás también tiene un precio. Ya lo viste. Ya lo sabes. Mira, el lobo no llegó a ser lo que es esperando que alguien le diera permiso. No esperó que las condiciones fueran perfectas. No esperó sentirse listo. El lobo se movió cuando tuvo que moverse, con lo que tenía, desde donde estaba, sin aplausos, sin que nadie lo viera. Y con el tiempo ese movimiento lo fue cambiando por dentro. Lo fue haciendo más fuerte, más seguro, más él mismo. Y eso exactamente es lo que te espera a ti cuando empiezas a cumplirte de verdad. No de golpe, no de un día para otro, pero empieza, y empieza hoy. Porque mira lo que aprendiste hoy. Aprendiste que la persona a la que más le fallas eres tú mismo, y que eso tiene consecuencias reales que van mucho más allá de lo que no hiciste. Aprendiste que el problema no es la fuerza de voluntad, sino que nunca te pusiste primero en tu lista. Aprendiste que cada vez que te fallas, le enseñas a tu propia mente que no vales la pena. Y aprendiste que el costo de seguir igual se paga con años de vida que no vas a recuperar. Eso no es poca cosa. Eso es mucho. Y si llegaste hasta aquí es porque algo en ti quiere cambiar eso. Y ese algo es suficiente para empezar. Así que ahora te pregunto, no como frase de cierre bonita, te pregunto de verdad, ¿cuánto tiempo más vas a seguir siendo tu propio obstáculo? Porque el mundo ya tiene suficientes cosas que te complican la vida. No necesitas ser tú mismo uno más de esas cosas. Ya tuviste suficientes años poniéndote de último. Ya pagaste suficiente ese precio. Y el lobo que tienes dentro, ese que todavía no se rinde aunque lleve tiempo sin moverse del todo, ese sabe que es hora. No de hacer algo enorme, de hacer algo real, algo concreto, algo hoy. Hay una lección que el lobo aprende en los inviernos más duros, cuando el frío aprieta y la comida escasea. Que sobrevivir no depende de ser el más grande ni el más rápido. Depende de no mentirse a uno mismo sobre la situación. El lobo que se dice, estoy bien, cuando no está bien, muere. El que ve la realidad de frente, se adapta, actúa y sigue. Y tú llevas demasiado tiempo mintiéndote sobre tu situación, diciéndote que mañana, que luego, que cuando sea el momento. Hoy ves la realidad de frente, y eso ya es un paso enorme. Entonces aquí van las lecciones que te llevas hoy. Primera, tu palabra contigo mismo es la más importante que existe, antes que cualquier promesa que le hagas a alguien más. Segunda, cada vez que te fallas, no solo pierdes el resultado, pierdes confianza en ti mismo, y esa confianza se recupera de una sola manera, cumpliéndote, aunque sea en cosas pequeñas. Tercera, ponerte primero no es egoísmo, es condición, porque si tú no estás bien, nada de lo que des afuera va a ser suficiente. Y cuarta, el cambio no empieza cuando todo esté listo, empieza cuando decides que ya basta. Decreta conmigo. Hoy me reconcilio conmigo mismo y empiezo a cumplirme. Activa la campanita porque lo que viene sigue en esta misma línea, sin rodeos, con verdades que puedes usar desde hoy. Y hay un vídeo esperándote en esa pantalla que va directo a lo que sigue después de esto. No lo dejes pasar. Tú ya esperaste suficiente.